Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy para este conjunto de cosas hermosas que hemos hecho para preparar las fiestas son los angelitos. Obviamente que no pueden faltar en ninguna fiesta. Miren lo que son estos bebés. Son una belleza, lo fácil que son de hacer, lo rápido que son de hacer y miren qué preciosos que quedan. Como les comento en el tutorial, no solamente para específicamente las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, sino que para bautismo, para los bebés, para un cuarto de bebé, miren lo que es arriba cerca de la lámpara o cerca de la cuna o un cuarto de niños. Los angelitos son tan lindos, son tan tiernos, tan dulces, que la verdad son lindos para decorar en cualquier momento. Miren, en este caso yo los colgué de un arito de mimbre. En el tutorial les comento que los podemos colgar de varillas, lo podemos hacer de a uno. Podemos hacer de a uno y colgarlos en el arbolito de Navidad, en la puerta de entrada. Bueno, infinidad de ideas, pero lo lindo es que los podemos hacer por nuestras propias manos, regalar estas maravillas y disfrutar de nuestro crochet. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas tiernas? Miren, ¡ay, qué bonito! Bueno, acá tengo esta dulzura total. Miren qué cosa más bonita y tierna que un angelito, ¿no? Ahora les voy a mostrar los materiales, pero bueno, ya saben, esto así podemos hacer la cantidad que nosotros querramos. Y no solo para Navidad, ahora lo voy a colgar, lo voy a dejar por ahí colgadito y ya les muestro mis materiales. Bueno, como les decía, acá tengo todos los materiales, pero no solo para Navidad, los podemos usar para bautismo, para regalar, para colgar en las cunitas de los bebés o en la pared, en un móvil. Para los bebitos la verdad que quedan divinos. Bueno, y aparte también en otros colores, eso sería genial. ¿Qué tengo acá? Vamos a empezar por este lado. Este es hilo de macramé y lo tejí con los dos. Hice con hilo macramé y con el hilo algodón rústico, el común, pero bien finito. Yo no lo tejí con hilo grueso. Ustedes, como siempre yo comento, van a elegir su material. ¿Ven? Yo acá tengo este hilo. Uno es mercerizado, que sería este, que es el macramé infinito, y el otro es el hilo de algodón común, ese, el finito también. Bueno, para tejer con estos hilos, tengo dos medidas de aguja. Tengo una número 2 de acero, 2 ceros, ahí, bien chiquitita, o podemos tejerla con una número 1,75 milímetros, ¿ven? Es un poquitito más finita, pero con cualquiera de las dos se puede tejer bien. Yo voy a tejer con la número 2 para que ustedes lo vean mejor. Eso por un lado. Después, ¿qué tengo acá? Miren, tengo algunas piedritas de estas bonitas, que son como la que cuelga por dentro del angelito, pero esa elección. Pueden ser perlas, pueden ser, como siempre digo, botones, porque los botones los voy a incluir más a los botones porque siempre los menciono y no los traigo. Yo tengo cantidad de botones que me encantan. Acá tengo lentejuelas que pueden ser doradas o plateadas, piedritas de mostacilla si ustedes lo quieren incorporar. Pueden ser cascabeles como tiene ese angelito terminado. Y acá tengo un poco de gibré blanco o como tornasolado tiene, y un poquito de plateado. También puede ser un poco de brillantina. No me salía el nombre. Bueno, puede ser eso, puede ser gibré, porque esto luego le ponemos sobre todo el cuerpito y las alitas que quedan fantásticos. Voy a correr un poquitito esto. ¿Y qué tengo acá? Tengo un alambrecito dorado, pero hay de colores, puede ser plateado. Estos se compran en las casas de cotillón. Es un alambre muy, muy maleable, que es para hacerle el halo, para hacerle el arito que lleva arriba de la cabecita. Y bueno, con algo redondito le damos la formita y va fantástico. Esto es un cordoncito plateado, si lo quieren colgar con algún tipo de cordón, también va. Bueno, ¿qué tengo acá? Acá tengo el lame plateado que lo vengo utilizando para todos estos detalles que estamos haciendo para Navidad, que yo lo incorporé en el borde de las alitas.
Y acá tengo un hilo que lo amo, es divino. Miren lo que es esto, este grisecito que tiene como unas lentejuelas. Yo lo compro suelto a esto. Acá tengo la posibilidad que me lo venden así ovillitos. Y si no, creo que en todas las laneras puede ser que lo consigan suelto. Y si no, creo que vienen unos ovillitos de 100 gramos. Pero bueno, yo tengo la ventaja de conseguirlo así y voy comprando ahí en varios colores. Pero este gris que es divino y tiene unas lentejuelas. Este lo utilicé para todo el borde de lo que sería acá abajo y las manguitas. Después, apenas muy poquito vellón que es para la cabecita. Es lo único que lleva relleno. Luego que tengo acá, tengo un poquito de cola de escolar que es para endurecer y agua. Simplemente agua que con estas dos cositas le damos forma al cuerpito. Y acá tengo, por ejemplo, un conito que me voy a armar para luego me sirva de molde, todavía no lo cerré, para que luego me sirva de molde y donde dejar apoyado el cuerpito para que se seque. Y una bolsita, un plástico, cualquier plástico para envolver y que no quede pegado en el cartón. Obviamente acá tengo, por ejemplo, una brochadora que con esto vamos a armar el cono. Y el plastiquito que puede ser también un poco de cinta scotch, pero esto lo armamos después, para armar el conito donde nos va a servir como molde para que endurezca sobre esto y quede con formita. Y acá tengo un platito que puede ser un bols, estos son platitos descartables que acá yo voy a mezclar la cola con el agua solo para eso y así podemos empapar bien el angelito. Bueno, creo que tenemos todos los materiales. Como siempre, una aguja lanera, bueno, eso lo tenemos siempre en el taller, agujas para coser partes del angelito, así que eso lo tenemos siempre, tijerita, bueno. Así que acá tengo, miren, el hilo de algodón, el rústico, con este voy a tejer el angelito. Y les mencioné que lo iba a hacer con mi aguja número 20. Obviamente, ustedes van a elegir la aguja porque si lo quieren hacer con un hilo más grueso, entonces pueden elegir una aguja un poquito más grueso, el angelito va a salir un poco más grande, pero como comentamos siempre es jugar, divertirnos y ir creando, ¿no? Con el material que tenemos. El hilo de algodón está fantástico si nosotros queremos encolarlo, queremos almidonarlo, que también se puede hacer un almidón espeso con fécula de maíz. Hay que hervirla, bueno, eso el que lo sabe hacer lo puede hacer, entonces lo almidonan y queda durito también, y queda fantástico. Pero bueno, vamos a empezar por el cuerpito. Es súper fácil. Este angelito no es un trabajo complejo y podemos hacer en un rato. Miren, vamos a comenzar con un anillito mágico, un nudo deslizado. Y voy a levantar, porque tenemos que hacer un granny caladito. Miren qué simple. Voy a levantar 3 cadenitas, que va a ser mi primer vareta. Y tejo 2 varetas más para formar el primer grupito. Ahora, tejo 2 cadenitas, porque estoy separando de un grupo a otro, y esto me va a servir como una esquinita, esas 2 cadenitas. Y vuelvo a tejer 3 varetas. Así tengo que tener 4 grupitos para la base del granny. Otra vez 2 cadenitas y otro grupito. Bueno, me quedo tejiendo, pero tienen que ser 4 grupitos en total. Tengo acá los 4 grupitos, voy a tejer una cadenita. No voy a hacer las 2, porque les voy a explicar cómo lo vamos a cerrar. Tiro de esta colita, ajusto el nudo deslizado y acá tengo los 4 grupitos, pero miren cómo lo voy a cerrar. Hice solo una cadenita, tomo una lazada y voy a tejer una media vareta. ¿Por qué no lo cierro con las 2 cadenitas? Porque yo quiero quedarme aquí en el medio, ¿ven? Aquí. Entonces desde aquí ya nace la próxima hilera. Voy a levantar 3 cadenitas y otra vez sobre esta esquina tejo un grupito de 3 varetas. Entonces estoy tejiendo la mitad de un grupito de lo que iría en una esquina, porque cuando dé toda la vuelta,
el próximo grupo va a venir de este lado. Entre este grupo doble, que va a haber 2, y este otro de esta esquina, vamos a separar con una sola cadenita. Y aquí en esta esquinita que hicimos 2 cadenas, voy a tejer 2 grupitos. Como cualquier otro granny que es caladito. Acá tengo mi primer grupo. En la esquina separo con 2 cadenitas. Esta esquina y todas hasta el final. Pero cuando tenemos que separar este grupito doble con el próximo, ahí recién ahí vamos a separar acá con una sola cadenita. ¿Ven? Sería el espacio que me tome este de acá abajo. Ahora llego a la esquina y vuelvo a repetir esos 2 grupitos, que son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Bueno, así me quedo tejiendo. Vieron que esto es muy simple y ya es hiper conocido. Y el que no ha hecho nunca un granny, los invito que en la sección de técnicas de los miércoles tenemos hecho este granny que es básico y el otro que es más cerradito. Están los dos en la sección de técnicas para los principiantes, para el que quiere aprender a tejer este tipo de cuadraditos, que es el clásico de los clásicos en el crochet. Bueno, los invito y los espero con mucho cariño. Y ahí les muestro también el paso a paso de cómo hacer este y otro más que nos sirve para la base de cualquier otro tejido. Bueno, me voy a quedar tejiendo esta esquina, repetir, y cuando llego aquí, antes de cerrar, les muestro cómo cerramos y después seguimos. Acá estoy por cerrar esta vuelta. Entonces vuelvo a tejer esas varetas que me faltan, miren. Y repetimos el mismo cierre. Hago una cadenita, esperen que, una cadenita, y acá en esta primer vareta, que es la de cadenitas, tejo la media vareta. Ahí. Entonces quedo ubicada en el centro del arco. Y así voy a volver a hacer las hileras repitiendo este movimiento. Una cadenita de separación, salto aquí adentro y completo con las 3 varetas. Una cadenita de separación y llego hasta la esquina. Recuerden que en la esquina lo separamos con 2 cadenitas. 1, 2. Solo en las esquinas. Cuando cerramos la hilera, hacemos una cadenita y una media vareta para volver a ubicarnos en el centro del arco. Bueno, hago este pancito y ya les cuento cuántas hileras hay. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decidir el largo de lo que sería el angelito. Y este, por ejemplo, tiene 5 hileras, pero podemos hacer, acá hay 3, ¿ven? Me faltarían 2 más y lo completo. Podemos hacer de 6, de 7 o de más. Depende del largo que nosotros queremos la vestimenta del angelito. Entonces, depende del largo que nosotros buscamos, le vamos a dar tanta cantidad de vueltas. Yo me voy a quedar tejiendo a terminar esta y tejo 2 más porque voy a hacer 5 hileras y ya les comento cómo seguimos. Pero miren qué fácil, qué rápido y cuántos podemos hacer en una tardecita. Podemos hacer para regalar, para repartir a la familia, a los amigos, cuando llegan y nos reunimos en esa fecha tan especial. O como bien les decía hace un ratito, como souvenir que quedan fantásticos. Bueno, me quedo tejiendo las 5 hileras y ya les comento cómo seguimos. Bueno, una vez que tenemos ya las 5, 6, 7 hileras, la que ustedes quieran, la que les guste a ustedes, van a juntar, miren, así. Voy a estirar un poquito la hebra esta. Luego hay que hacer un nudito antes de cerrar. Lo podemos hacer ahora, antes de cerrar. Hacemos un nudito porque acá tenemos el anillito, el nudo deslizado, el anillo mágico, bueno, como quieren llamarlo, porque la verdad tiene muchísimos nombres, pero bueno, por lo general hacemos un nudito aquí para que esto no se abra para nada. Lo pueden esconder con una agujita de
con una aguja lanera, enhebran y esconden y está fantástico también. Pero bueno, volvemos al cuadradito y les explico. Este cuadradito ahora yo voy a separar este y este lado, estos dos lados nada más. Estos se van a juntar así en forma de cono y acá me va a quedar el pico, miren, este piquito. Esta parte de acá la vamos a dejar para después, se cose. Yo lo coso con la aguja lanera, pero una vez que terminemos de hacer un par de vueltitas que me faltan que les voy a explicar, si ustedes lo desean también lo pueden cerrar con un punto en relieve. A mí me gustó coserlo directamente para que esto quede más planito y quede, a mi entender, quedaba como más prolijo. Pero bueno, es una elección. Entonces, miren, lo voy a doblar de nuevo. Estoy acá con la hebra porque voy a seguir tejiendo. Entonces, para no cortar esta hebra y arrancar de nuevo, simplemente vamos a juntar estos dos extremos ahí. Esto va a quedar abierto, que va a ser la parte del cuerpito, y lo voy a coser a lo último. Y yo me voy a quedar trabajando alrededor de este piquito. Entonces, voy a buscar mi aguja. Engancho aquí con mi aguja esta hebra y lo cierro. Tienen que acomodar mi hilito. Ahí. Traigo la colita y lo cierro con una cadenita. ¿Ven? Entonces, voy a trabajar con este pico y esto me va a quedar en suspenso para más adelante. Así que esto me despreocupo y regreso acá. Y acá lo que vamos a hacer es toda una hilera de puntos bajos. Entonces vamos a tomar punto por punto y hacemos un puntito bajo. ¿Dónde están las cadenitas? Bueno, hacemos un puntito bajo. ¿Ven? Ahí. ¿Y dónde están las varetas? Puntito bajo sobre cada vareta. Así hasta dar toda la vuelta. Entonces yo acá estoy dándole un poquito más de cuerpo y emprolijando para la vuelta que viene. ¿Ven cómo queda? Así todo alrededor. Recuerden que cuando llego aquí que hay dos cadenitas, tengo que tejer dos. Si no, empieza a achicarse lo que sería el vestidito, la batita. Bueno, me quedo haciendo este trabajo que es hiper fácil y luego les cuento cómo seguiría la próxima. Bueno, ya di toda la vueltita aquí con el puntito bajo y ahora voy a hacer abanicos. Entonces, en este primero voy a hacer un punto bajo. Y los abanicos yo los voy a hacer el centro del abanico en el centro de estos grupitos de 3 varetas. Acá voy a ubicar uno, miren. Entonces comienzo y tejo. Esa es mi elección. Yo voy a hacer uno en cada uno de estos grupitos que se ven por debajo. Pero si ustedes quieren hacer el abanico más distanciado, entonces lo pueden hacer más distanciado. Tengo 5 varetas. Me voy al medio de este grupo y tejo un puntito bajo. Tomo la lazada y busco el medio de este grupito que está abajo. No estoy fijándome mucho aquí en la hilera de los puntos bajos. Más o menos me guío donde está el medio y acá hago el otro. No les digo cada tantos puntos ni nada porque los tienen que ir acomodando según la cantidad que quieran ustedes agregar. Por ahí los quieren hacer más distanciados, lo pueden hacer también. A mí me gustó así, que quedan como apretaditos, porque voy a hacer uno en cada uno de estos grupitos. ¿Bien? Y quedan como apretaditos, pero me gusta así porque le da como cierto vuelito, más allá de que vienen los abanicos que hacen esa onda tan linda, que es como una puntillita. De hecho, si quieren tejerle otro tipo de puntillita, lo pueden hacer y va a quedar bonito también. Si quieren hacer todo un borde de picot, en vez de hacer estos abanicos, también va. Algún otro punto de fantasía que a ustedes les guste, también. Si quieren tejerle algunas mostacillas y hacerle todo un borde de mostacillas, también va. Recuerden que las mostacillas las tienen que enhebrar en el hilo antes de comenzar a tejer. Bueno,
Son ideas. Yo voy tirando ideas porque haría todo eso que les voy mencionando, lo haría. Pero bueno, me quedo haciendo un abanico, los voy ubicando, así como que quedan apretaditos, no importa, quedan fantásticos. Así hasta dar toda la vuelta, el último iría acá y cierro con un punto deslizado, pero no voy a cortar la hebra, ¿eh? Yo me quedo tejiendo y ya después les muestro. Acá di toda la vuelta y ya lo cerré con un puntito deslizado. ¿Qué voy a hacer? Voy a enhebrar acá este trocito de hilo, lo corto medio larguito, porque con este voy a coser esta parte que yo les decía que la dejábamos para más adelante, ¿vieron? Ahora lo vamos a coser. Entonces, para no hacer nudito ni cortar la hebra antes de tiempo, vamos a utilizar esta misma hebra. Si logro enhebrar mi aguja. Bueno, acá, miren, hacemos así, paso la agujita para hacer un nudito y lo cosemos, tan simple como eso. Vamos tomando una puntadita, una de cada lado, me voy a venir hasta aquí y lo acomodo, ¿ven? Ahí. Ustedes lo cosen con el método que mejor se sientan, que estén acostumbrados. Yo siempre coso así en zigzag. Tomo una hebra de cada lado, un puntito de cada lado y lo voy cosiendo. Simple, ¿eh? Si yo les comentaba, si ustedes quieren, no sé, por ejemplo, seguir tejiendo con la aguja, cerrar esto con la aguja de crochet con un punto deslizado, con un punto bajo, y quieren seguir con la agujita esta, lo pueden hacer, ¿eh? A mí me gustó porque lo hice con la aguja de crochet y la verdad no me convenció. Me gustó más así, queda más prolijito, queda bonito. Pero bueno, es elección, como siempre digo, como uno se sienta mejor al hacer cada uno de estos trabajitos. Bueno, me voy a quedar cosiendo hasta llegar aquí, a la puntita, y ya ahora sí, hago un nudito y cortamos esta hebra. Ya cosí, cerré el conito, el vestidito de nuestro ángel. Miren qué cosa más linda, por favor. Bueno, acá, con este hilo que puede ser puede ser el mismo blanco, puede ser plateado, puede ser dorado, alguno de color. Como siempre, es a elección. A mí me gustó porque, bueno, tiene este brillito y también el hilo es como sedoso. Está muy bueno este hilo. Para hacer blusas, bueno, ¿qué les puedo decir? Es maravilloso, divino, divino. Es simplemente ir tejiendo en cada punto de los abanicos. A me lo voy llevando a esa colita. Un puntito bajo. Simple, fácil y muy rápido. Ahí, miren. ¿Qué les puedo decir de este hilo? Estiren el punto cuando van a hacer el puntito bajo, que la hebra quede como un poquito más estirada, porque la lentejuela que tiene, si ustedes apretan la hebra al hacer el punto bajo, la lentejuela se traba, porque es una lentejuela muy pequeñita que tiene, pero tiene sus vueltitas este hilo, pero la verdad está divino, porque como yo lo estoy tejiendo con esta agujita tan finita, entonces el puntito queda como cortito, como pequeño. Entonces cuando estiramos ahí para hacer el puntito bajo, estírenlo un poquitito de más para que pueda pasar la lentejuela que tiene el hilo incorporada. Pero la verdad que es divino. Bueno, miren cuál es la idea. La idea es ir acompañando las ondas de los abanicos hasta dar toda la vuelta. Cuando llego aquí, corto, también para cortar. Mire, tengan en cuenta de que la lentejuela está aquí. Creo que son unos 5 centímetros. Cuando quieran hacer el nudo final, tampoco lo ajusten mucho porque si no la lentejuela se los va a trabar. Y si no, lo que pueden hacer es cortar esa lentejuela con alguna tijerita bien finita. La cortan para que el nudo pueda deslizarse con más comodidad. Si no, bueno, lo tienen que cortar a la mitad o antes de que venga la lentejuela para poder terminar el nudo. Les digo porque, bueno, todos estos avatares los tuve. Estuve ahí con este hilito que estuve tejiendo bastante. Y tiene eso, ¿no? Al tener las lentejuelas, bueno, tenemos que hacer un poquito más grande cada punto.
pero la verdad que vale la pena, queda precioso. Así que me quedo a dar toda esta vueltita y ya les comento cómo seguimos. Así les tiene que quedar, si copiaron este hilo, si copiaron la formita, bueno, esto es lo que quedaría, ¿no? Con estas onditas y con ese color tan bonito y con las lentejuelas que le queda tan bonito. Bueno, este conito lo vamos a reservar, digo conito porque me parece un conito. Y vamos a hacerle lo que sería la cabecita y luego las manguitas. Así lo vamos armando a medida que lo vamos tejiendo. Entonces, vamos a hacer así para la cabecita un anillito y tejo 8 puntos bajos. Dentro del anillito, 8 puntos bajos. 8. Tengo los 8, cierro, ahí ajusto, bien. Y voy a buscar el primer punto, tejo un punto deslizado. Y dentro de cada uno de estos 8 puntitos voy a tejer un aumento. O sea que voy a tejer 2 puntos bajos por cada punto. Acá tejo mi primer aumento, son re chiquititos. Acá tejo el segundo. Bueno, en total me voy a encontrar con 16 puntitos bajos. Bueno, me quedo tejiendo. Aquí tengo los 16, vuelvo a cerrar con un punto deslizado. Si ustedes lo desean, lo pueden tejer con el método en espiral y van poniendo un ganchito, una marca en cada hilera. Yo cierro mis vueltitas, por lo general. Bueno, ahora levanto una cadenita y tejo mi primer punto bajo, ahí. Y ahora voy a tejer un aumento. O sea, tejo 2 puntos bajos en un punto. En el que sigue tejo uno solo. Y en el próximo un aumento. Así voy a dar toda la vueltita y me voy a encontrar con 24 puntos al final. Así que me quedo tejiendo a dar toda esta vueltita. Recuerden, un aumento, un punto simple, un aumento, un punto simple. Así toda la hilera. Ya tengo acá mis 24 puntitos. Bueno, ahora voy a tejer 4 o 5 hileras, depende el tamaño que ustedes le quieran dar a la cabecita, con 24 puntos, ¿sí? Así que si quieren también pueden poner un marcador o tener cuidado en cuál es cada hilera, ¿no? Porque cuando sos principiante, ven yo acá, por ejemplo, ahí voy a buscar un marcadorcito y les muestro. Bueno, acá tengo mi marcador divino que lo vuelvo a mostrar. Les recuerdo que hacemos estos kits de agujas en nuestro taller y siempre estamos ahí ofreciéndolos con la aguja y los marcadores y el imán. Bueno, este es uno Made in Casa, divinos. Bueno, ya vendí mi marcador. Ahora les cuento. Ustedes, por ejemplo, acá comienza mi primer hilera de las 5 que elijo tejer. Y si ustedes, como ya hemos tejido estas 3, para no perderse y saber que quiero hacer las 4 o 5 hileras que vienen y no estoy acostumbrado, no conozco bien el crochet, entonces lo bueno es poner un marcadorcito. Puede ser un trocito de lana, un nudito, un ganchito, un clip de pelo, un ganchito de estos de papel, cualquier marcador que nos indique, bueno, de esta hilera hasta tener la número 5, si es que no nos damos cuenta de contar cada una de estas hileras, porque hay veces cuando nos iniciamos esto es un poco que nos marea o no nos damos cuenta, así que especial para los principiantes esta explicación obviamente va para los que recién se inician. Entonces colocamos un ganchito, colocamos algo que nos indique que esta sería la primera de las 5 que me faltan, ¿sí? ¿Me quedo tejiendo? Bueno, al final le hice 4 hileras para que no me quede tan cabezón. Y vamos a cerrar de la misma forma que fuimos aumentando. Comienzo en este último aumento y que hacíamos un aumento
un punto. Bueno, ahora vamos a hacer una disminución. Tomo la hebra del punto de al lado y cierro todo junto. Hice una disminución, un punto. Otra vez, una disminución, sujetando una hebra de cada punto, un punto. Y así hasta dar toda la vuelta. Una vez que doy toda la vuelta, busco el primer puntito y cierro con un punto deslizado, ahí. Si ustedes lo prefieren, antes de hacer esta vuelta, ya le pueden poner un poquito de relleno. Si no, hacen la próxima disminución y luego le va a quedar un huequito mucho más chiquitito. También con algún pincelito o un lápiz se ayudan y lo van rellenando. Pero bueno, podemos adelantar y poner un poquito de relleno. Ahí. Y ahora hacemos la disminución en todos los puntos. Entonces, levanto, tomo la hebra de este, la del próximo y hago una disminución. Tomo la hebra de este, la del próximo y hago la otra disminución. Y así con cada uno de los puntitos. Ahí. Y vamos cerrando. Cuando termino la hilera, otra vez cierro con un punto deslizado. A ver si lo encuentro, lo veo. Me quedo ahí, acá está. Ya queda todo muy, muy chiquitito, ahí. Y ahora, si quiero, agrego otro poquito más de relleno. Entonces, esperen que me busco un lapicito, un pincelito, algo como para que me ayude a terminar de rellenar la cabecita. ¿Y qué me quedaría hacer? Yo le voy a tejer un punto por cada uno que encuentro. Es muy, muy chiquitito lo que queda. Pero si ustedes no quieren dar esta última hilerita, simplemente hacen un nudito, enhebran una aguja lanera y ya lo pueden cerrar también, porque es tan chiquitito esto. Pero bueno, ahí. Yo no voy a hacer otra disminución, simplemente voy a tejer un puntito en cada uno y luego sí, voy a enhebrar una agujita y voy a fruncir esta parte, este huequito. Pero bueno, también pueden seguir haciendo disminuciones. El que está acostumbrado a hacer amigurumi y esto, obviamente que lo hace, pero de taquito, lo hace a una velocidad increíble. Pero bueno, yo no hago muchos amigurumi, pero me guío por lo que sé hacer nada más. Entonces, acá simplemente corto una hebra medianamente larga, hago un nudito para que no se me desteja. Y esto es lo que voy a enhebrar en una aguja y termino de cerrar. ¿Ven? Y esta es la cabecita, no es ninguna ciencia, la verdad. Estas cabecitas es muy simple porque es para un muñequito que no tiene ningún tipo de peso. Simplemente, miren qué bonita. Bueno, acá yo voy a cerrar esto y directamente la coso. Así que me voy a quedar enhebrando una agujita. Bueno, miren, acá tengo la cabecita ya, que la cerré con un nudito. Y acá la puntita esta que se forma, la bajé un poco. Entonces simplemente es darle unas puntaditas como para sujetar la cabeza. Y nada más. Yo le doy unas puntaditas, me quedo a darle esas puntaditas como para sostener la cabecita. Pero que quede firme, ¿no? Que no nos quede media enclenque, no. Le damos unas buenas puntaditas. Y ya les muestro cómo hacemos las manguitas. Me quedo cosiendo. Bueno, ahora vamos a hacer la manguita. Ya está acá cosidita la cabecita. Ahí firme, que no se suelte. Y la manguita vamos a hacer también un anillito o un nudo deslizado. Ahí. Y voy a levantar varetas. Acá tengo mi primer vareta. Esperen que la vuelvo. Ahí está. Y ahora voy a tejer acá mismo 3 varetas más. Vamos a repetir los mismos grupitos que hemos hecho en el granny del cuerpito. Ahí. Acá tengo 4 varetas, miren, porque es para la manguita. Voy a tejer 2 cadenitas y vuelvo a tejer esas 4 varetas.
Bueno, acá tengo los dos grupitos, ahora la voy a cerrar. Ahí, ajusto. Y este luego voy a hacerle un nudito con este mismo hilo, pero después, porque no quiero que se me vaya a desatar. Entonces ahora levanto una cadenita y giro. Completo mi primer vareta y voy a hacer una cadenita al aire. Tomo lazada y en el mismo punto de base voy a tejer 3 varetas más. Es súper fácil esta manguita. Ahí. Tejo una cadenita al aire y aquí en la esquina vuelvo a repetir esos dos grupitos. Tejo las 3 varetas, las 2 cadenas y nuevamente 3 varetas. Ahí. Entonces esta manguita me va a quedar como un triangulito. La cadenita y acá en la vareta de orillo vuelvo a repetir las 3 varetas. Tejo en esta última varetita todo junto, tejo las 3 varetas como cuando inició, la cadenita al aire y una vareta de orillo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer una cadenita para hacer nudo y dejo una hebra medianamente larguita, porque esta hebra la voy a enhebrar en mi aguja lanera. Pero lo voy a dejar en suspenso, todavía no la voy a enhebrar, voy a esperar porque voy a hacer con este hilito, con este que hicimos el borde del vestidito o de la batita, vamos a comenzar en esta esquina y vamos a repetir toda una hilera de punto bajo. Acá no hay abanicos, pero sí le vamos a hacer una hilerita de puntos bajos como para que me quede el borde igual que el vestidito o que la batita. ¿Ven? Ahí. Entonces voy donde está la cadena, hago un punto bajo. Me voy llevando a la colita esta de inicio, ¿ven? La voy envolviendo con los puntitos bajos. Ahí. Entonces a medida que vamos tejiendo, vamos armando y vamos uniendo al cuerpito. Miren. Entonces se hace un trabajo bastante rápido y podemos hacer unos cuantos de estas bellezas. Bueno, así hasta el final y corto la hebra. No tejo acá con gris, solamente estos dos laterales. Esto que formaría el triangulito. Miren ahí, acá donde está la cadenita y acá donde está la última vareta. Entonces acá ya hago un nudito. Les comenté hoy de estas lentejuelas que no nos dejan hacer mucho el nudito, hacen renegar un poco. Ahí. Entonces, luego lo voy a envolver aquí para cuando cosa, porque se puede destejer. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Me quedo enhebrando mi aguja. Miren cómo les tiene que quedar de bonito y miniatura. Bueno, este hilito que está por acá lo voy a ir envolviendo con la misma aguja. Ahí. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer bastillas o lo puedo ir haciendo así. Miren como surfilado. Ahí me voy moviendo con mi agujita, porque luego lo voy a fruncir. ¿Ven? Ahí lo voy envolviendo. Esta la dejo para después porque la quiero hacer un nudito. Lo voy envolviendo hasta llegar al otro extremo. Y luego lo voy a fruncir. Ahí. Entonces frunzo ahí, ¿ven? Miren. Me va a quedar este efecto así como babuchita, como se usan ahora las mangas. De vuelta. De vuelta se vuelven a usar las mangas babuchas. Me quiero morir, no saben. Yo cuando era chiquitita era una locura esas mangas, pero ahora a mi vejez viruela se vuelven a usar y quedan divinas. Quedan muy lindas las mangas babuchitas. Bueno, ahí está. El angelito las tiene. ¿Qué hago? Miren, le doy unas cuantas puntaditas, hago unos cuantos nuditos y de paso que teníamos del anillito, le hago un par de nuditos para poder cortarlo, que luego no se me vaya a desarmar. No corto la hebra larga, solamente y emprolijo un poquito esta hebrita que se me había quedado ahí grisecita. Y miren cómo queda la manguita, es esto. Acá queda este bordecito, pero acá queda como fruncidita, queda bien como una babuchita. Entonces le dan unas cuantas puntaditas
y le queda esta formita. Así como está, me voy a ir hasta mi angelito. Acá está medio desmayadito porque todavía falta que le tengamos... Esperen que le voy a sacar esta hebra que la estoy viendo, que fue la de inicio. Hasta que no lo vamos a endurecer con la cola, va a quedar así medio pobrecito que se nos va a mover para todos lados. Acá simplemente, miren, darle unas puntaditas. ¿Ven? Acomodárselo en el cuerpito. Voy a apoyar ahí para que puedan verlo. Lo ponemos bien de frente para que no nos quede, sino que nos queda torcidito. Ahí. Y le pasan la agujita acá. Le dan unas puntaditas. Lo dejamos así como que apunta para abajo. Porque luego yo este bordecito se lo doblé hacia arriba. Me gustaba como quedaba, pero lo pueden dejar así como está. Parece como una especie de campanita. Y le dan unas puntaditas. Esta vez elegí coser. Si vieron ustedes los últimos trabajos, todos estos de Navidad que estuvimos haciendo, agarré la pistola encoladora, la pistola de calor, de pegamento que se enchufa a la pistola de silicona caliente, digamos, que se llama así. Y bueno, trabajé con eso mucho más rápido, pero bueno, en este caso elegí coser esta vez. Acá cosí ya una. ¿Y qué vamos a hacer del otro lado? Repetir exactamente lo mismo. Así que yo acá hago un nudito, escondo mi hebra. Ahí. Me la puedo llevar aquí si quiero. La pierdo por acá arriba de la cabecita, que no se ve. Queda bien guardadita ahí. Y ya tengo una de las manguitas. Ahora me quedo a tejer la próxima y hago exactamente lo mismo. La coso así del otro lado. Bueno, ya están cosidas aquí las manguitas, luego se las voy a doblar. Pero primero, ahí está, cosidito, vamos a hacerle los bracitos. Yo voy a dejar un tramito de, no sé, unos 30 centímetros, más o menos, 25 centímetros. Es para hacer un cordoncito. Si ustedes quieren, pueden agarrar el hilo doble y hacen cadenitas. Y ya con eso hacen los bracitos. Les voy a mostrar acá hacer un cordoncito que en técnicas tenemos unos cordoncitos muy lindos ahí. Los días miércoles que subimos siempre un video de técnicas. Los espero, busquen que ahí tienen varias cositas para aprender cuando son principiantes y no también, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, hay unos cordoncitos que están muy buenos y este finito que me gustó para hacérselo para los bracitos. Así que bueno, acá les muestro cómo se hace este tan finitito que tengo. Voy a hacer una cadenita, la mantengo aquí en la aguja y voy a dejar esta hebra que es más cortita, no la que viene del ovillo, la dejo para atrás, pero la que es más cortita la voy a dejar hacia adelante en mi mano. Dejo mi primer cadenita aquí, paso por debajo de la hebra, miren, hago ahí, sostengo esta hebra, paso por debajo, sujeto aquí para que no se me escape la base, el nudito, y con la hebra de atrás cierro lo que sería un puntito bajo, ahí. Va de nuevo. Paso por debajo de la hebra, miren, de atrás hacia adelante, y cierro el punto con la hebra de atrás. Y lo voy sosteniendo. Acá me quedó flojito, pero es porque les estoy mostrando. Se van a poner recancheras, les va a encantar. Yo lo hice con dos colores, pero bueno. Paso por debajo, ahí, y con la hebra de atrás lo cierro. Vengo con mi aguja, hago la lazada y con la hebra de atrás lo cierro. ¿Ven? Así. Una vez que practiquen, no saben, es divino, queda hermoso. Cuando el material es más grueso, queda muy bonito también. Y lo ideal es hacerlo con dos colores. La verdad, queda precioso. Bueno, para este angelito yo hice aproximadamente unos 30 puntitos. Ustedes, obviamente, como todo, lo van a ir viendo, porque va a depender del material que lo tejen, con la aguja que lo tejen, pero más o menos es como para darle un largo en los bracitos y también yo le hago un nudito en el medio que simula hacer las manitos. Entonces, es simplemente ir envolviendo y tejiendo. Más o menos, ahí tengo, ahí está, ¿ven? Entonces, ¿qué hacen? Hacen una cadenita y más o menos ahí ustedes van viendo, este está un poquito largo, pero me falta el nudo del medio.
esto sería el largo de los bracitos. Entonces, cuando yo veo que ahí me gustó, corto. Pero miren, una de las hebras, como siempre, la venimos dejando larga porque la enhebramos para coser. Pero ustedes pueden elegir pegar, como les decía hace un rato. ¿Cómo hago el nudito? Sujeto las dos hebras, la que estaba tejiendo por delante y la que iba armando el punto, la hebra más larga, la del ovillo. La junto a las dos y cierro con una cadena, para hacer mi nudo. Así ajusto bien. Voy a cortar esta, que ya no la voy a usar, pero ahí cortita. Y esta que me queda larga la voy a enhebrar en mi aguja. Pero antes de coser los bracitos, lo que voy a hacer es un nudo. Un nudito con doble lazada. Paso una vez, dos veces, que es cortito, pero se puede. Y despacito lo voy cerrando. ¿Por qué despacito? Porque yo quiero ubicarlo en el medio. ¿Por qué? Porque este nudito va a simular lo que serían las manitos ahí. Entonces lo quiero dejar más o menos ahí en el medio, cosa de que cuando lo coso me va a quedar ahí. Entonces una vez que veo que está bien en el medio, ya puedo ajustar un poquito más. Ajusto un poco de cada lado ahí para que se vaya cerrando este nudito y forme lo que serían los puñitos. Ahí. Esto va a ser el bracito. Voy a enhebrar mi aguja. Bueno, ahora sí, voy a entrar con mi aguja por debajo de la manguita, paso todo el cuerpito y me voy a la otra manguita, salgo con la aguja ahí con cuidado de no pincharnos, ajusto y voy a tomar el extremo de este cordoncito. Hago una puntadita, ajusto, me voy hacia el otro lado y si tengo que, ya con esta puntadita para este cordón es más que suficiente, pero si tengo que reforzar la puntada, obviamente lo reforzamos. Ahí ajusto, ahí sujeto un poquito, nuevamente el bracito, hago un par de nudos y otra vez me voy hacia la cabecita para esconder estas hebras. Ahí me lo llevo para atrás y corto. Bueno, esta hebra me la dejé para luego. Miren, ven cómo queda. Este es el bracito. Acá pueden colgar una campanita, un cascabel, alguna lentejuela, no sé, lo que ustedes quieran. Pueden pegarle una estrellita, miren lo que es. Una belleza, esto lo dejan para después. ¿Y qué hice yo con las manguitas? Pero las manguitas se lo hice hasta después de encolar todo. Recién a lo último, cuando ya lo quiero colgar, simplemente se las di vuelta hacia arriba. Entonces le quedan como más redonditas y me gustó el efecto. Pero obviamente ustedes, como todo lo que venimos diciendo, van a elegir. Hacemos las alitas. Las alitas. Vamos a hacer una cadenita de 5 puntos. Tengo mis 5 puntitos, voy a hacer una cadenita más para tomar altura y tejer sobre esta cadenita de 5 puntos, 5 puntos bajos. O sea que tejo un punto por cada cadena. Miren qué pequeñito. Bueno, tengo los 5 puntitos. Levanto una cadena y giro. Vuelvo a tejer estos 5 puntitos. Una vez que tengo esta hilera con los 5 puntitos, acá esta hilera es la que va a tener un aumento. Entonces, tejí esos 5 y levanto 2 cadenitas. Giro. Esas 2 cadenitas va a ser una para dar altura para tejer mi primer punto bajo. Y la primera que hemos tejido es el aumento que le voy a dar. Así que en esta primera cadenita voy a tejer un punto bajo. Acá ya en esta hilera voy a tener 6 puntos bajos porque este es mi aumento. Y sobre estos 5 vuelvo a tejer puntos bajos. Ahí. Y ahora les muestro cómo aumentamos nuevamente. Una cadenita y giro. De este lado me va a quedar recto y de este lado van a venir los aumentos.
En esta hilera voy a tejer estos 6 que tengo y vuelvo a hacer el aumento. Miren, tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá está el que habíamos hecho recién como aumento. Ahora vuelvo a tejer las 2 cadenitas, que una es para el aumento y la segunda es para que me dé la altura cuando giro, y tejer ese punto bajo de aumento. Ahora en esta hilera voy a tener 7 puntos. Entonces los tejo. 7 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, una cadenita y giro. Voy a tejer esta hilera, que tengo que hacer nuevamente el aumento, que van a ser 8 cuando regrese, y una hilera más que van a ser 9 cuando regrese. Así que me quedo tejiendo estas 2 hileras con aumento y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, miren qué les voy a mostrar. Me van a decir, Sandra, eso no es un ala, Sandra. Y yo les voy a decir, sí, van a ver qué bonito que queda. Esto es lo que hicimos, miren. Este es el lado recto y aquí es donde hicimos el aumento. Este es el último aumento. Regresé con 9 puntos. Ya no vuelvo. Ahora, a partir de acá, voy a dar toda una vuelta con puntos bajos. Simple, muy rápido. Y directamente comenzamos a darle toda una formita con el punto bajo para emprolijar cada uno de estos puntos. Es muy fácil. Cuando llegamos a una de estas esquinitas, siempre tejemos 2 para que gire, nos dé ese radio, porque si no empiezan a achicarse los puntitos, las piezas, digamos. Acá ven, yo tejo 2 en cada una de las esquinitas. Ahí y acá le vamos dando puntitos como para emprolijar toda esta hilera que hemos hecho de aumentos y dejarla lo más recto posible. Y nos vamos preparando para la última hilerita que viene luego. Entonces, miren cómo cambia de una pieza toda escalonada a tener una pieza que queda bien lisita y prolija. Acá llegamos a la esquina y acá tejo 2 puntitos que me permiten girar. Me quedaría hacer esta última hilera, que recuerdan era el último aumento con 9 puntitos. Así, miren qué fácil y qué rápido. Ahí. Acá voy a hacer un punto deslizado y me detengo. Miren, acá primero voy a cortar esta, que era la de inicio, y no voy a cortar esta hebra. ¿Por qué? Porque esta formita que tiene ahora la vamos a ir redondeando con una vuelta de punto cangrejo, pero al hilo blanco yo le sumé este lamé plateado. Entonces, con los dos voy a hacer toda una vueltita de punto cangrejo, que también les comento para los que son nuevitos y recién nos están conociendo. Los días miércoles tenemos una sección de técnicas y puntos básicos del crochet y algún que otro trabajito pequeño. Tenemos también cómo enseñamos con más detallado el punto cangrejo, que lo vamos a iniciar acá. Para no cortar la hebra voy a dar toda la vuelta y termino ahí con mi puntito cangrejo, que ahora le estoy sumando el hilo este de lamé plateado, en mi caso puede ser dorado si ustedes lo desean, y si no, lo siguen haciendo con el mismo algodón en blanco, no pasa nada, es solamente detalles. Siempre digo que los detalles, la verdad, que hacen una terminación muy bonita a cada uno de nuestros trabajos. Bueno, acá es simplemente ir dando toda una vueltita de punto cangrejo, y lo que sumamos es este lamé plateado que le queda tan bonito. Miren, ahí, y me voy a dar toda la vueltita y ya les cuento cómo seguimos. ¿Qué hacemos acá? Sacamos el lamé y la hebrita blanca, hacemos un nudito y escondemos esta hebra. Ahí. Esta hebra la vamos a enhebrar y la vamos a esconder. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Otra igual. Hacemos otra alita
y le hacemos el bordecito. Pero ¿qué vamos a hacer con la alita cuando la tengamos? Antes de hacer el punto cangrejo, cuando terminan con el punto bajo y todo, la dan vuelta para que el punto cangrejo le quede los dos del lado del frente, porque miren, si yo hago una exactamente igual, las dos me van a quedar mirando para el mismo lado. Entonces, cuando llegamos a la última parte con el punto bajo, la vamos a girar y recién cuando la giramos comenzamos con el punto cangrejo para que el punto cangrejo nos quede de este lado, porque si no nos van a quedar las dos alitas. Es como que pobre angelito le va a quedar las dos alitas del mismo lado. No, no es la idea. Entonces recuerden, para la próxima ala hacen todo igual menos el punto cangrejo. Dan vuelta el ala y recién ahí le dan la vueltita del punto cangrejo. Me quedo haciendo mi conflictiva alita. La segunda y ya se las muestro. Miren qué bonito. Simplemente las apoyé. Bueno, ahí voy. Miren. ¿Ven? Acá yo lo di vuelta y le hice el cangrejo para el otro lado para que me queden con formita de las dos hacia polos opuestos. Si no me iban a quedar las dos patas para arriba. Igual de todas maneras las acomodo. No las quiero mover mucho. Una vez que las acomodé, me gusta cómo están. Pruebo. Me encanta cómo quedó. Entonces, así, muy como sigilosamente. Voy a enhebrar una agujita aquí. Voy a pinchar para sujetar con una puntadita y voy a, sin moverlas, miren, simplemente la voy a girar y se la voy a coser. Le voy a dar 2 o 3 puntaditas. ¿Por qué les comento esto? Porque me ha pasado de que he renegado, puse las alitas, las dos mirando para el mismo lado. Entonces, bueno, no quiero que les suceda lo mismo. Entonces, con mucho cuidado, miren, cosí una ahí, como para sujetarle. Recuerden que esto lo vamos a endurecer con cola. Entonces, si luego hace falta, una vez que se secó, que ya está todo con gibré y todo, si hace falta reacomodarlas, las podemos pegar. Ahí sí le podemos pegar una gotita de pegamento y las acomodamos como nosotros nos guste. Pero en un principio vamos a hacer así. Ya una vez que están ubicadas como tienen que ir, como deben ir, bueno, le damos unas puntaditas. Las sujetamos bien, acá con unas cuantas puntaditas. Hacemos nuditos. El tema es que queden bien sujetas. Y luego sí, ya nos vamos a ponerles esta cola para endurecer. El halo, o sea, el arito que lleva en la cabecita, la piedrita última, todo eso lo dejamos para después. Yo acá dejé una hebrita porque con esta hebrita que me sobraba voy a coserle luego el arito. También podría dejar una hebra aquí para luego colgarlo también porque va una hebrita ahí. Pero bueno, por ahora lo voy cortando y luego veré. Entonces, miren por favor qué cosa más bonita. Cuando nosotros ahora la vamos a encolar, le terminamos de dar la formita que uno quiere, porque el crochet nos permite eso. Miren qué bonito y qué divertido. Bueno, voy a buscar mi platito y ya lo vamos a embadurnar un poco con cola. Antes de buscar el platito, que ya me iba a buscar el platito, miren, vamos a hacer el cono. Este cono tiene en medida 18 centímetros aproximadamente. Miren, voy a traer mi centímetro. Más o menos, miren. Ustedes pueden hacer un triangulito y le cortan ahí una curva y ya tienen para hacer un conito. Más o menos unos 18 centímetros. ¿Y cuánto mide? Aproximadamente 14 de alto. Es más que nada, es una pavada hacer un conito de estos. Ahí lo sujetamos. Miren, lo pueden hacer con cinta scotch. Pero como es cartoncito y es medio rebeldón, ahí miren qué voy a hacer. Le voy a poner un brochecito. Ahí como para que me ayude. Otro más ahí y uno por acá arriba. Y si no, le ponen una cintita scotch. Ahí. Ahí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No importa que sea muy largo, sí que nos llegue a calzar el angelito para que luego quede con la forma. Ahí, más o menos, ahí.
Bueno, una vez que lo hicimos, ahora sí voy a agarrar la cinta scotch. ¿Por qué? Porque tengo que envolver este nylon. Si no, se nos va a quedar pegado al cartón. Sí o sí tiene que tener una bolsita. Entonces nos ayudamos con un poco de cinta, de esta cintita scotch. Ahí. Sí, tiene que estar ajustadito. Primero lo pego acá y lo forro. ¿Qué otra cosa tienen que forrar con plástico? Bueno, una tapita de cartón puede ser. Una tapita de cartón con un plástico. Puede ser, yo tengo mi plaquita, que esa la uso para todo, la plaquita de Tergopol, que la uso para cuando tengo que pinchar trabajos pequeños. Y lo apoyo sobre mi plaquita con una bolsita, porque después de ponerle la cola y con cono y todo, lo vamos a llevar a la plaquita y ya lo van a ver. Bueno, me queda terminar esto de forrarlo todo y ya les muestro cómo seguimos, porque esto lleva un tiempito. Bueno, acá tengo mi plaquita forrada con un plástico y acá tengo el conito que luego lo vamos a apoyar así. Por eso les decía que puede ser un cartón y le ponen un nylon y nos va a ayudar porque luego el angelito se tiene que secar en esta posición y luego lo sacamos y lo dejamos secar paradito. Pero en principio, pues como va a estar muy húmedo, lo tenemos que dejar apoyado en una plaquita. Yo como tengo esta plaquita la uso para todo, me viene genial, forrada en plástico, fundamental. Bueno, ¿cuánta cola? Y bueno, esta cola escolar, yo no sé en cantidad, pero les voy a mostrar aproximadamente cuánto me llevaría y lo voy a mezclar con agua. Yo no lo hice con cola solo, más o menos, miren ahí, que sería una cuarta de estos platitos y la otra parte de agua, ahí. Y con algún palito, no sé, un lapicito, yo acá tengo esta aguja plástica, lanera, la vamos a usar para revolver. Lo tenemos que mezclar bien mezcladito. Me quedo un buen rato mezclando esto y ya les muestro. Bueno, acá ya lo mezclé bien, integré el agua con la cola, así que me quedó una cola bien líquida. Y esto nos va a ayudar para endurecer. Esto se lava con agua simplemente. Nos vamos a embadurnar un poco las manitos, así que tenemos que tener un trapito húmedo si quieren a mano. Dejo todo a mano, yo tengo ahí un poquito de agua. ¿Y qué vamos a hacer con este bebé hermoso? Primero voy a mojar, la cabecita yo no la mojo, por ejemplo. Simplemente apoyo, ahí voy a correr mis manos. Y le voy a empapar bien las alitas, que es el tejido como el más gruesito, digamos, pues está todo en punto bajo. Ahí. Y humedezco bien. La cola tiene que ir en los dos lados, atrás y adelante. Entonces yo lo voy apretando así, con el dedito. Luego el exceso lo puedo sacar, no pasa nada. El tema es que no queden lugares sequitos, para que esto quede bien durito. La cabeza yo no se la embadurné, no, me pareció que estaba fantástico así como queda. Le saco lo que tenga de excedente, ahí, porque ya empapó bien. Y ahora me dedico al cuerpito, miren. Como el conito este está doble aquí abajo, miren, que se empape bien. Si ustedes lo desean, le ponen un poquito a las manguitas, como para que queden más duritas. Ahí. Estas están dobladitas, pero bueno, las podemos dejar así dobladitas como yo les decía que yo se las doblé, o las pueden dejar hacia abajo si les gusta más. Una vez que empaparon bien de un lado, lo giran, ahí, luego le sacan el excedente, pero no se preocupen. El tema es que les van a quedar los deditos bastante pegajosos. Entonces ustedes pueden tener un trapito, se enjuagan las manos, esto es cola escolar, así que imaginen, esto no pasa nada, no es tóxico, nada que ver, nada de nada, no hay ningún problema. No es cola de carpintero, es cola de la escolar, la que usan los niños. Bueno, y luego vestimos el cono, así. Como tiene un plástico abajo, esto va a tomar la forma. Acá si quieren le sacan todo el excedente. Y este angelito que tiene las alitas caídas, ahora lo vamos a acomodar. Bueno, ¿ven? Está bien empapadito. Ahora sí lo voy a acostar.
Yo le dije esta hebrita porque luego era para colgarlo, pero bueno, si quieren las cortan a las hebras, no pasa nada. Yo acá le puse un poquito a las manguitas y si quieren a las manitos, ahí con el mismo movimiento que hacemos, metiendo ahí nuestros dedos, las manguitas se mojan también un poco. Acomodan lo que es todo su vestimenta. Ahí abajo es más cortito. Por eso les decía del plástico. Acá abajo yo lo voy a pinchar con un alfiler aquí adentro como para sostenerlo. En la placa esta es de Tergopol. Pero si ustedes ponen 2 capitas de cartón. Y también voy a pincharle las alitas para sostenerlo. Aunque queda como adherido solito ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, en este momento que está húmedo, si quieren también, si hace falta en algún lado, le pueden poner con el dedito ahí, van untando la cola y acá, por ejemplo, en el cuerpito, lo humedecen también. ¿Qué vamos a hacer primero? Lavarnos las manos y después vuelvo. Me lavo las manitos y les muestro cómo le agregamos el brillito. Bueno, ahora que está bien empapado, voy a agarrar chibre y simplemente le voy a ir esparciendo así, vamos espolvoreando, para que luego cuando se seca ya tiene este brillito hermoso que le queda. Miren qué bonito. Ustedes pueden elegir, hay chibre de muchísimos colores, ¿eh? Y lo van a adaptar a lo que ustedes quieran. Y le van a poner la cantidad que quieran. Yo así como está, los espolvoreé. No le puse por atrás, simplemente así como está. Ahí. Y luego, ven que lo voy a tapar porque yo soy una máquina de hacer unos líos bárbaros. Con este que es como plateadito también. Puede ser esto, puede ser brillantina. Acompañé con un poquito de plateado. Puede ser dorado, también queda bonito. Y luego le pegan cuando está seco. Ay, no quiere bajarte. En realidad tengo miedo de tirarle el frasco entero, porque a mí me pasan esas cosas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy seguido algunos líos bárbaros. Pero bueno, miren qué bonito. Así le tiramos, esparcimos en las alitas, le voy a poner plateadito y abajo no. O podría ponerle si quiero también aquí, bien en el bordecito que hicimos los abanicos. Acompañamos con un poquito de este plateado. Pero bueno, son simples y pequeños detalles. Esto lo compran en mercerías, en casas de cotillón. Eso se consigue. Bueno, le acomodo las manitos para que no se me pegue ahí fruncidita, porque esto así me olvido. Lo dejo secando en alguna fuente de calor cerca, al sol, de un día para otro, sobre una estufa. Esto lo dejan que se seque bien. Y luego así lo desprenden y si pueden colgarlo, por eso yo le dije un hilito, lo cuelgan y que se termine de secar bien todo el cuerpito. Así, me lo llevo. Voy a traer uno que todavía le falta, todavía no está muy sequito, pero bueno, quiero que vean que esto sale con facilidad. Le falta todavía secarse a este angelito, ahí está. Pero bueno, ¿qué quería mostrarles con... ¡Ay, qué ternura, qué ternura! Me voy a traer aquí, a ver si puedo, algunas lentejuelas. Voló uno de mis ángeles. Miren, ¿qué podemos hacer? Pegarle algunas lentejuelas. Todavía a este le falta, les comenté, secarse. Pero bueno, yo les quiero mostrar ahí cómo quedan. Qué cosa más bonita. Con pocos materiales. Esto no pesa nada. Ustedes vieron que es nada, una nada, el material que me llevó en hilo. Si ustedes hacen siempre artesanías, algún tipo de manualidad, quizás tenemos todos estos adornitos. Pueden ser las lentejuelas comunes, las redonditas, que quedan muy bien. Pero como yo tengo estas que están siempre dando vuelta en casa y me encantan, entonces las uso para todo. Si tuviese de las redonditas, también uso redonditas, no pasa nada. Ahí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando esté bien sequito, ustedes hagan esto. Esto que voy a hacer yo porque todavía está medio fresco. Pero miren, yo le voy a colgar estas piedritas y acá tengo estas pequeñas mostacillas. Y por acá se me voló una lentejuela que después se la pego.
Entonces, miren que tengo. Ustedes pueden enhebrarlo con una aguja de coser o con una aguja. Yo elegí esta aguja lanera, pero ¿qué pasa? Con mi aguja lanera, estas mostacillas pequeñinis no entran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, ¿qué tengo acá? Por ahí muchas de las chicas jovencitas no conozcan. Es un enhebrador para las agujas para cuando somos chicatas, ¿vio? Bueno, es un enhebrador divino. Me encanta este enhebrador porque antiguamente venían con una chapita y eran de muy buena calidad. Últimamente están viniendo unos enhebradores con esa misma chapita que es una imitación y cuando vos tirás te quedás sin la chapita y el alambre suelto. Bueno, ahora es estos de plástico que están fantásticos. Miren qué bien que me sirvió para enhebrar, por ejemplo, ahí. Paso la mostacilla. No, esto me encantó. Y ya puedo enhebrar el hilito este que es gruesito y paso la mostacilla. No, es genial. Como esta aguja no entra aquí y yo quiero poner unas perlitas antes de poner esta más grande, entonces a mí me pareció esto fantástico, porque el otro día me estaba rompiendo el coco cómo mezclaba un hilo con el otro, porque obviamente esa aguja no entra en la mostacilla. Entonces, ¿qué hago? Enhebro la perlita, enhebro el hilito este y paso la mostacilla. No, es genial, yo estoy re contenta con esto. Y bueno, mezclé unas 3 perlitas de estas. Miren, ahí. Acá voy a poner mi piedrita. Ahí. Y acá le voy a hacer un nudito. ¿Cómo va a ser el nudito? 3 o 4 vueltitas o 5 vueltitas, porque quiero que el nudito me quede gordito porque tiene que sostener el huequito de la mostacilla. Entonces yo estoy buscando, y si no me queda como traba, ahí me fijo que la mostacilla no se me escape. A ver, lo voy a acercar. Ahí. Perfecto. Miren lo que hice. Ahí. Le voy a poner un poco de silicona fría de esta escolar o cola de la blanca que estuvimos usando recién para endurecer el angelito. Y a ver qué tengo por acá. Tengo esto. Agarré esto con mucho pegamento y lo embadurné con chibré plateado y lo dejé endurecer. Y bueno, la verdad que le queda lindo con el chibré y lo dejo secar. Miren cómo queda. Pero me encantó lo del enhebrador con la perlita. No, me pareció genial porque yo reniego mucho con esas cosas. Ahí está. Reniego es una palabra, no sé, yo por ahí muchas veces uso los términos muy porteños, muy argentinos. Reniego es que me enchincho porque a veces no me salen las cosas. Bueno, así como está, me voy a ir con esta hebra. Ustedes esperen a que esto esté bien sequito. Yo voy a ver si puedo hacerlo ahora. A pinchar la cabecita y a salir por el otro lado. Ahí, lo quiero hacer ahora para mostrarles, pero en realidad, si esperan a que se seque, mucho mejor. Pero bueno, quiero compartirles este trabajo. Miren, entonces, ustedes van a hacer un nudito aquí arriba de la cabecita y le dejan el largo que desean. Se me pegó una lentejuela, no era la idea, pero la verdad no le quedaba mal. Y me queda la perlita ahí divina acompañado con las mostacillas. Y bueno, un truquito más para enhebrar las mostacillas. Qué bien que está el enhebrador. Y simplemente acá hacemos un nudito. Y ya puedo aprovechar para dejar para colgar o dejo este mismo que tenía. Así que me quedo haciendo un nudito y ya les muestro cómo le ponemos el arito. Bueno, acá yo hice un nudito y dejé en suspenso porque con esto le voy a coser lo que es el arito que lleva arriba. Y acá es donde le quedan estas piedritas. Bueno, para el arito, ustedes se van a buscar un moldecito que les guste, más o menos el tamaño que le iría en la cabecita. Y este alambre, puede ser este alambre, puede ser el alambre que a ustedes les guste, ¿eh? Van a dejar un extremo liso, porque luego esto se lo vamos a tener que clavar en la cabecita. Y con esto le damos la formita bien redondita. Ahí.
Ahí, para que nos quede bien redondito, ¿ven? Ahí. Y simplemente le hacemos una vueltita, puede ser ahí, una o dos, y cualquiera de estos largos vamos a elegir. Esperen que tengo por acá un alicate, voy a cortar bien al ras y voy a cortar un tramito que va a ser lo que le voy a clavar. Por ahí es como mucho esto. Ahí miren, 1 centímetro aproximado. Esto es lo que le voy a clavar, pobrecito, en la cabeza, pero es la manera para que quede bonito. Miren, voy a elegir algún huequito de por aquí y se lo inserto. Si quieren le ponen una gota de pegamento. Ahí. Después yo se lo cocino. Pero si ustedes quieren le dan una gotita de pegamento. Y acá con la aguja esta lo vamos ajustando. Ahí, que quede bien apretadito. Y lo vamos a tratar de insertar lo mejor posible, porque como tiene el relleno es como que se revela, pero bueno, ahí vamos. Le doy unas cuantas puntaditas, lo sujeto y con la ayuda de la aguja voy levantando estos puntitos, ahí, y vamos tapando ese nudito. Unas cuantas puntaditas, ahí, con cuidado. Sí, que les digo que esperen a que se seque bien. El mío todavía está medio ahí, porque estuve haciendo unos cuantos y bueno, hay que darles tiempo para que se seque. De un día para otro queda perfecto. Bueno, ahí está. Miren. Ahora, ¿qué hago con esta hebra? Voy a dejar un nudito como para colgarlo. Con esta misma hebrita que me quedó aquí, hago un nudito, más o menos dejándole una especie de ojalito ahí, porque luego lo podemos colgar con alambrecitos, lo pueden colgar, se me desenhebró. Bueno, no importa, ahora me quedo a enhebrarlo y a terminar. La idea es que nos quede este arito acá y luego lo pueden colgar en un aro de metal, como lo terminé yo, o lo pueden colgar en algún tronquito, o solos, si los quieren poner en el arbolito. La idea es hacer estos angelitos lindos, decorativos, le ponen lentejuelas. Acá, por ejemplo, porque todavía está húmedo, pero si no, si ustedes quieren y le quieren poner, por ejemplo, una gotita de pegamento y acomodarle las alitas como más les guste, lo pueden hacer. Porque todavía está húmedo aquí abajo, porque es como más gruesito. Pero una vez que está sequito, quedan perfectos, quedan como estos. Miren qué bonitos que han quedado. Muy vistosos, muy lindos, muy luminosos. La verdad que es un trabajo precioso y también como para souvenir, como les comentaba hace un rato. Y acá, bueno, ustedes cuelgan lo que quieran o nada, simplemente si no le quieren poner ninguna piedrita, no ponen nada, así solitos ya son una belleza. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo, uno más para Navidad, para decorar nuestro hogar, para regalar a nuestros seres queridos, que es muy lindo siempre que se lleven un souvenir o que tengan un recuerdo de ese momento tan especial que festejamos siempre. Bueno, les dejo un beso enorme y a seguir disfrutando de estos trabajos bellos para nuestra Navidad, para esta época tan linda. Un besito, nos vemos, chao.